Chile y Colombia también han enfrentado problemas por plantear reformas educativas que proponían evaluar a los maestros. Partamos del hecho de que América Latina tiene el peor rendimiento académico de los 64 países participantes en el programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA. Perú, Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las 10 naciones cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en matemáticas, ciencias y lectura. Los expertos en estrategia docente de la UNESCO señalan que la mayoría de los países con buenos resultados educativos evalúan a sus profesores. Chile es el país de América Latina que más años lleva evaluando a sus maestros. La medida aprobada en 2006 causó una larga negociación con los sindicatos. Hablamos del tema y saludamos a Jorge Mansi, director de Centro de Medición MIDE UC, quienes hicieron parte de la estrategia regional de la UNESCO sobre los docentes y la evaluación de la calidad de la educación. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada, Jesús. Antes de hablar de país por país, yo le quiero preguntar si esto es un problema general de la región, de América Latina, o definitivamente vamos a tener que empezar a hablar país por país y buscar solución país por país. A ver, país por país tenemos un cierto acuerdo en que hemos llegado por distintos caminos probablemente, pero al mismo convencimiento de que una parte esencial de una política educativa eficaz pasa por el tema de los docentes y asegurar una estrategia docente que resuelva los grandes nudos del problema docente, que es atraer mejores jóvenes a la formación docente, hacer que la formación docente sea suficientemente atractiva, suficientemente poderosa para poder asegurar la preparación adecuada de los docentes y tener una carrera docente que premie justamente y recompense suficientemente a aquellos docentes que lo hacen bien. Por tanto, con una carrera docente que se articule con un sistema adecuado de evaluación del desempeño. Sí. Y yo diría que eso es bastante consensuado en todos los países. Esa era mi segunda pregunta precisamente, si se podía hablar de consenso, de una salida negociada y de una concientización del problema. Yo diría que hay conciencia creciente, o yo diría un consenso bastante amplio en que estos son aspectos importantes. Yo creo que incluso los sindicatos concuerdan con un diagnóstico de esta naturaleza. El problema práctico es más bien político, y es que introducir, por ejemplo, este tipo de modificaciones se enfrenta con dificultades políticas serias. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer reformas en el sistema de la formación, están las instituciones formadoras que no necesariamente perciben estos cambios tan positivamente. En general, las evaluaciones docentes se enfrentan con la oposición de los sindicatos. Bueno, recién ustedes estaban mencionando el caso de México, en particular de Oaxaca, donde han habido graves disturbios en los últimos días a propósito de ese tema. Así que no es fácil avanzar en este tema. Yo creo que es uno de los temas más difíciles y probablemente eso explica por qué, a pesar del consenso, no se avanza suficientemente. Y sin embargo la UNESCO es muy contundente y dice que la mayoría de los países con buenos resultados educativos evalúan a sus profesores. Efectivamente, lo que ocurre con eso es que la evaluación de los docentes permite un elemento muy importante, y es tener herramientas diagnósticas para saber dónde está el problema y cómo podemos mejorarlo. Yo le cuento, antes que tuviéramos evaluación docente en Chile, que preciso que es desde el año 2003, en la nota se decía 2006, pero desde el año 2003 Chile tiene un sistema nacional de evaluación de todos los maestros que trabajan en escuelas públicas. Y previo a esa evaluación, la sociedad discutía sobre el tema docente de una manera bastante a ciegas, bastante basada en prejuicios. La mayor parte de los prejuicios eran negativos y asumían que los docentes estaban mal preparados en todos los aspectos. Desde que tenemos evaluación sabemos que los problemas son más precisos y por tanto podemos enfocar en la formación inicial y continua donde necesitamos mejorar las competencias docentes. Claro, y vuelvo a un punto que usted señalaba en las primeras respuestas suyas, el tema de la política, el tema de los sindicatos, el tema que maneja precisamente un grupo de quizás profesores que se niegan a buscar la excelencia. Mire, yo creo que partamos de la siguiente constatación. Yo creo que este no es solo un problema de los docentes. En cualquier ámbito profesional, cuando se establecen sistemas de certificación o sistemas de evaluación, generan ansiedad, generan amenaza. Y por tanto es bastante natural que los sindicatos que representan a estos grupos tiendan más bien a ser renuentes. Pero no es necesariamente un impedimento imposible de sobrellevar. De hecho, en el caso de Chile,
hay que decir que tomó más o menos 10 años de negociaciones entre el Ministerio de Educación, los municipios y el sindicato de profesores, que en Chile es uno, y poderoso por cierto, hasta que se llegó a un acuerdo. Y lo interesante es que cuando se aprobó la evaluación docente, inicialmente, contó con 2/3 partes de aprobación en una consulta que hizo el propio Sindicato Nacional a sus colegiados. Así que hay que decir, digo esto porque no es imposible trabajar en una negociación sostenida, honesta, ¿no es cierto?, que enfrente el problema, porque al final el sindicato chileno lo que hizo fue reconocer que para poder validarse ante la sociedad necesitaba dar un paso para demostrar que no quería defender privilegios o defender situaciones que no eran defendibles. Claro, Jorge. Ahora, usted conoce muy bien el caso de Chile y lo expone de manera perfecta, pero sacando a Chile, ¿qué otro país de la región usted resaltaría? Bueno, se han estado haciendo avances en varios, ¿eh? Por lo pronto en su país, en Colombia, pero también en Perú. Perú ha hecho reformas legislativas y está ya avanzado bastante en la instalación de procesos de evaluación. El mismo caso de México, con la complejidad que tiene en el país de la dimensión que es México. Hay que decir que, excepto por 4 estados donde ha habido una resistencia muy grande, y Oaxaca es uno y probablemente el estado donde la resistencia ha sido más fuerte, en el resto de los estados, que entiendo son 31, se ha podido iniciar un proceso de manera compleja, pero por la realidad del país que es México, digamos, yo creo que es un gran logro que ya se haya logrado iniciar. Naturalmente, estos son procesos que tienen que ser mejorados continuamente, la experiencia chilena lo demuestra, y creo que en algún sentido uno tiene que buscar la forma de echar a andar esto, más allá de si ha logrado inicialmente las condiciones óptimas que cualquier parte hubiera querido. Claro, pero volvemos a la primera pregunta de esta entrevista, y que tiene que ver con la región, porque si vamos a Estados Unidos, si vamos a Europa o a otras partes del mundo, eso no sucede. Lamentablemente estamos hablando de que se hace más notorio en esta parte del mundo. Sí, a ver, digamos que evaluación docente no es necesariamente una realidad en todos los países del mundo. Uno de los países más admirados, sino el que más admirado, que es el caso de Finlandia, no cuenta con sistemas de evaluaciones docentes nacionales como las conocemos nosotros. O sea, no es una regla o una ley que tenga que existir una evaluación docente para que tengamos mejor política docente. Pero en el contexto de países donde la capacidad de esta profesión o el estatus de esta profesión no ha contado, digamos, en los últimos 50 o 100 años con suficiente apoyo para poder contar con una masa profesional adecuadamente preparada, la evaluación es una herramienta muy importante. Entonces yo no lo veo tanto como una ley internacional, porque probablemente no se cumple. Hay países de muy alto desempeño que no tienen evaluación docente, pero lo que yo sí diría es que para poder saber cómo hacerlo bien en el ámbito docente necesitamos evaluaciones. Y esto se refleja en dos aspectos. Quizás pienso en los padres de familia y pienso también en los gobiernos que subsidian la educación. Sí, por supuesto, la sociedad, o sea, bueno, los padres de familia representan muy bien el sentido de la sociedad, que es lo que ellos quieren. Nosotros, los padres de familias, hacen un acto de confianza en el sistema escolar, llevan todos los días sus hijos a las escuelas, esperando y confiando que en cada día escolar sus hijos van a avanzar en sus aprendizajes, y ese es el compromiso que la profesión docente debe honrar. Y cuando tenemos inadecuada preparación, cuando tenemos sistemas que no han logrado atraer a jóvenes adecuadamente preparados y motivados a la profesión, cuando la carrera docente no recompensa adecuadamente, lamentablemente hay que decirlo, hay que hacerse cargo, no están dadas las condiciones para que esa fe que ponen los padres en las escuelas se cumpla. Y por tanto tenemos que buscar una alianza, y ojalá una alianza que incluya a los sindicatos, porque evidentemente si la alianza es contra los sindicatos, se van a producir las dificultades que hoy día enfrentan países como México. Perfecto, le agradecemos a Jorge Mansi, director de Centro de Medición MIDE-UC, quienes hicieron parte de esa estrategia regional de la UNESCO sobre los docentes y la evaluación de la calidad de la educación. Estuvo con nosotros desde Santiago de Chile. Muy amable por su tiempo, Jorge. Muchas gracias a usted por el interés y por la llamada. Hasta luego, gracias.